Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegra. Profe, tengo una consulta. La última clase yo tuve que faltar porque tuve que rendir romano. Me dijeron que Sí, se habló algo de las ponencias. perdón, Camila, justo se me cortó un poquito. Voy a sacar el... Me han contado mis compañeros que la clase pasada se vio algo sobre las ponencias. No sé bien qué se dijo con respecto al Exacto, sí. trabajo. Sí, empezamos a ver cada uno de los temas que han seleccionado para poder abordarlo el día del Congreso. Así que, bueno, Alejandra, por ejemplo, ella estuvo ya como para Muy poder ir buenas. charlándolo. La idea es que si tenés ya el tema, la temática seleccionada, buenísimo, la vamos a tratar entre todos, a charlar un poquito qué es lo que has elegido. Bueno, la idea es que para el día viernes nos envíen ya el título del artículo y un pequeño abstract, sí, un resumen, acerca de bueno, la temática que van a tratar, cómo se va a abordar en 10 renglones suficiente, y después ya la semana que viene tendrán, bueno, el tiempo suficiente para la redacción del artículo en sí, y bueno, luego ya nos prepararemos para el Congreso el día 29. Ah, bien, perfecto, profe. ¿Y qué temas se pueden abordar? Vamos a hablar específicamente en este caso en materia de lo que tiene que ver con el derecho del mar, que puede justamente estar en materia de combinación con derecho internacional del medio ambiente. En este caso el Congreso está basado en este tipo de temáticas, así que bueno, dentro de esas cuestiones es sobre las que vamos a abordar el Congreso finalmente. Por eso habíamos tenido bueno, una clase previa introductoria en materia de derecho del mar, pero bueno, hay muchos temas al respecto que pueden ser abarcados en el marco de aquello que te interese. Un poquito habíamos estado hablando la clase pasada, por ahí sería interesante que también tengan en cuenta el foro latinoamericano del lunes pasado, no, el anterior, el del 27, donde se habló del acuerdo de Escazú, que eso es una temática muy reciente e importante específicamente para la Argentina, como para poder ver otro tema a abordar al respecto. También resulta interesante, pero bueno, la idea justamente es que lo seleccionen dentro de este marco y bueno, luego nos lo comentan y comenzaremos a trabajar. Perfecto, profe, gracias. No, por favor, al contrario. Buenas noches, Alejandra, Nicole, Manuela. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, yo había saludado, pero pensé que era mi audio que estaba así dañado. Ah, recién te escuchamos, anteriormente no, así que ahora te escuchamos bien. Bueno, vamos a ir hablando ya un poquito mientras se terminan de sumar el resto de los chicos. Bueno, con Alejandra ya habíamos hablado del tema, le adelantamos a Camila, bueno, todo lo que tiene que ver con la presentación, Manuela y Nicole, que creo iban a trabajar juntas. ¿Pudieron Y nos, ver alguna temática en particular? ¿Qué han decidido al respecto?
Estamos en torno a dos temas que, bueno, que te queríamos comentar a ver qué te parecía. Habíamos buscado de la protección del patrimonio subacuático y el otro tema era de piratería. Por ejemplo, habíamos visto del caso de Somalia y el Golfo de Guinea, si no lo estoy mencionando mal. Y bueno, estábamos en torno a esos dos temas, pero queríamos una opinión, a ver si estaban bien. Sí, ni hablar, por supuesto. Un poco en materia de protección de patrimonio. Ahí se está conectando el doctor Mariano también, así que buenísimo. En materia de protección de patrimonio subacuático, bueno, podemos ver una causa en particular, hechos específicos, no sé desde dónde querían abordarlo. Hola, Marian, buenas noches. Macarena, buenas noches también. Hola Romy, ¿cómo andás? Bueno, Manuela, Macarena, Nicole, Camila y Alejandra. Un poco quería estar acá presente hoy para conversar con ustedes los temas que van a elegir para las ponencias de las jornadas, que bueno, ya les habrá comentado Romy de qué se tratan, con quiénes las organizamos y un poco cuáles son los ejes temáticos en los cuales ustedes pueden trabajar. En segundo lugar, en función de ello, para brindarles todo el apoyo y también para ir guiándolos en lo que precisen. Más que nada, no solo las cuestiones de fondo o sobre el tema en particular que ustedes quieran redactar, porque eso supongo que hasta ustedes pueden tener mayor conocimiento que yo y que Romina, no somos especialistas obviamente en muy pocas cosas, en casi nada, y en lo que conocemos estoy seguro que si ustedes lo trabajan en profundidad y lo conocen y les gusta, pueden desarrollar un alto grado de complejidad y de conocimiento para plasmarlo en un trabajo o en una investigación futura. Y también, dado que, bueno, naturalmente ustedes están en el cuarto o quinto año de la carrera y posiblemente esta sea, no sé si la primera experiencia o una de las primeras seguramente, en la que redacten una ponencia para presentar en una jornada, que como les dijo seguramente Romy, es una jornada internacional, relevante, diría yo, para sus antecedentes, para poder conocer y hacerse conocer y expresarse, y más que nada que les den el espacio, porque eso no siempre sucede. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas jornadas, congresos en donde disertan grandes juristas, y como alumno, como estudiante, uno no cuenta con el espacio o simplemente se limita a escuchar, ¿no? Entonces, en este caso, ser oído también es muy relevante y creo que es una experiencia que les va a servir, y les va a servir no solo para sus antecedentes académicos, sino también para practicar la retórica, practicar la oralidad, la dicción, los nervios, todas cosas que juegan y que obviamente no tienen que sentir nervios desde ya, pero sí que es importante poder, por lo menos mediante Zoom o la plataforma que se use, estar bien afilados con esos temas porque, bueno, son obviamente importantes. Y como última medida, como último punto que quería comentarles es, bueno, las cuestiones metodológicas del trabajo. Eso es importante. Ustedes sabrán que todo trabajo, ya sea ensayo, paper, libro o publicación científica de cualquier índole, lleva ciertas reglas, las cuales, bueno, en primer lugar pueden pasar principalmente por la bibliografía utilizada y por las normas del citado, pero también en cuanto al cuerpo y a la confección y a la introducción y al cuerpo y a la conclusión que tengan esas ponencias que ustedes confeccionen, bueno, es también relevante. Y por último, y ahora sí, supongo que ya recibieron la devolución del problema 1, la corrección del mismo. En general, bueno, hubo muy buenos trabajos. La verdad es que quedé conforme, porque se nota que han leído las clases, escuchado las clases y leído la bibliografía optativa y obligatoria. Obviamente quienes introdujeron mayores precisiones en cuanto a la bibliografía sugerida y a la jurisprudencia obtuvieron una mejor nota, pero en general las deducciones que han plasmado y que han escrito son lógicamente muy válidas. No se corrigió en cuanto al argumento, sí, o a la postura de cada uno.
sí la argumentación, eso fue muy importante, y que ustedes puedan aplicar a caso práctico, que eso es quizá lo que más puntos le restó a algunos alumnos, porque lo que nosotros buscamos con los trabajos prácticos es que plasmen la bibliografía dentro del caso. Quizá algunos alumnos, no sé, empezaron a, salvo la pregunta teórica, que era meramente teórica, pero, no sé, interpretaron la primera parte como abyecta del problema, y la idea era hacer como un juego y una ida y vuelta desde el caso práctico puntual. Y bueno, hay algunos alumnos que lo hicieron muy bien, otros que lo hicieron excelente, y otros que quizá faltó eso para tener una mejor calificación. Pero si tienen alguna pregunta sobre ese tema en puntual, me pueden escribir en el campus, o ya me pueden comentar algo que quizá quieran hablar, o en privado, si que prefieren hacerlo después. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, para no monopolizar el uso de la palabra, vamos a trabajar con el tema de las ponencias, así que quería escuchar qué temas querían trabajar cada uno de ustedes, y bueno, en qué los podemos ayudar con Romy. Bueno, estábamos en este caso charlando con Manuela y Nicola al respecto. Bueno, un poco preguntarles en materia de protección de patrimonio subacuático, que era uno de los posibles temas que iban a tocar, si tenían una mayor profundización, alguna cuestión particular sobre la cual tratar dentro de este tema, ¿no? que es bastante general. No, profundización no, porque en mi caso no conozco el tema. De derecho del mar no conozco. Es la primera vez que voy a conocer y estudiar un poco del tema, así que es la primera vez. También me importaba y, no sé, me interesó el tema de las islas flotantes y artificiales, pero no sé si está bien o es correcto el tema. Pero bueno, es una idea que tiramos, para que tiré con Manuela, pero bueno, no sé si es correcta. Eh, no sé, hemos tirado bastantes ideas, por eso, no sé. Bueno, en primer lugar, no hay temas que estén bien o que estén mal. Obviamente, dentro de los ejes temáticos de la jornada, cualquier consideración que ustedes crean que tiene una vinculación con el tema, está bien. Ahora, sí les diría que estaría mejor, o lo que sí está, digamos, lo que enriquece en mayor medida, es saber qué es lo que ustedes quieren expresar o comunicar. De manera que si pueden partir de cero, que no está mal, pero también tienen que medir las ambiciones que tiene su ponencia, ¿no? Para eso me imagino que si partimos de cero, y el trabajo más o menos tienen unas semanas para hacerlo, tienen que conocer que se van a limitar posiblemente a cuestiones descriptivas. Es decir, no van a, no sé, a plantear una solución, o no van a buscar sacar, digamos, inferencias sobre cuestiones o fenómenos o explicaciones científicas. Posiblemente eso demande mayor nivel de profundidad. Quizá para estas jornadas ustedes lo que quieran es comunicar o expresar algo que les llama la atención, que no está mal. Ahora, corremos el riesgo, y esto es algo que yo puedo percibir con los trabajos que también pasó el año pasado, de caer en generalismos y publicar, en vez de una ponencia, una suerte de página de Wikipedia. Y eso no es a lo que apunta la jornada. O sea, eso se diferencia entre lo que es un artículo meramente informativo, en donde, bueno, de repente se puede explicar el patrimonio subacuático dentro de, obviamente, los límites formales que tiene el trabajo, que puede ser limitado y que, digamos, no cumple en ese caso con lo que busca la jornada. ¿Qué busca la jornada? Bueno, que ustedes desarrollen un tema, que ese tema presente
algún tipo de razonamiento, no necesariamente tiene que ser científico, pero sí tiene que ser solvente en cuanto a la argumentación, y que también en base a ese problema o a ese tema, ustedes presenten ciertas conclusiones. Y esas conclusiones tienen que guardar correlación, por lo menos, con el cuerpo. Ahora, puntualmente, ¿qué es lo que a ustedes les interesa de estos dos temas que plantean? En mi caso, vale. No, habla. En mi caso, por ejemplo, de la protección al patrimonio, es básicamente la protección y que no se invada, por ejemplo, como sucede también en ámbitos territoriales, que no se invada y que se proteja al mismo. Bueno, es muy redundante lo que estoy diciendo, pero es eso. Y, y las islas, o sea, por ejemplo, y si hablo del otro tema, me refiero a de las islas flotantes o artificiales, que se ve mucho y que es algo muy actual y que va a hacer mucho más en el futuro, el impacto que tiene en el mar y también con temas, con la jurisdicción, no sé, todo ese tema, pero también es muy general también. Eh, qué sé yo, más que nada con el impacto que tiene y cómo graduar ese impacto. Pero bueno, también es un estudio muy profundo, capaz. A mí se me ocurrió y quería preguntar si sería correcto, por ejemplo, analizar una jurisprudencia en el caso concreto para, digamos, no generalizar y estar más, digamos, ir a lo puntual. No sé si estaría mal. Bueno, en primer lugar, lo que dijo Nicole. Cuando nosotros queremos saber este tipo de preguntas que te formulás, primero tenemos que conocer el régimen, ya sea de las islas flotantes o del patrimonio subacuático. ¿A qué me refiero al régimen? Bueno, ¿cuáles son, en este caso es una jornada de Derecho Internacional, cuáles son las normas que entran en vigor para ese ámbito material de aplicación que ustedes quieren estudiar? Y si lo que te preocupa a vos es, estoy hablando muy por arriba, después lo podemos hablar más puntual, pero lo que hace a la invasión, que supongo que será algún tipo de controversia en cuanto ya sea la soberanía misma de esas islas o de esos patrimonios, o la demarcación de esas islas o de ese patrimonio, que son, digamos, tenés tres índoles de problemas cuando hablamos de intromisión o controversia territorial, o no sé, o invasión, supongo que te referirás a eso. Y bueno, en base a eso es importante conocer el régimen y entender, de nuevo, cuáles son las normas que lo rigen y qué casos concretos podemos encontrar en la jurisprudencia. Que por cierto yo, digamos, conozco el derecho del mar, pero concretamente no te puedo decir ahora con precisión la cuestión del patrimonio subacuático, que entiendo que, bueno, hay ciertos los fondos marinos puntualmente, cuenta con un régimen particular dentro de la Convención del Derecho del Mar, que ese patrimonio se administra mediante una organización internacional que crea la CONMEMAR, y que en base a eso existen una infinidad de cuestiones, no necesariamente controversias, pero sí cuestiones que la Autoridad de Fondos Marinos, que es la autoridad que rige sobre estas cuestiones, se encarga de administrar más que nada en la explotación de los recursos naturales y en la preservación del patrimonio. Entonces ahí entran en juego muchos temas que yo les recomiendo que obviamente lean y que también podamos trabajar con Romina, que vamos a dividirnos, porque tenemos varios alumnos, la idea es hacer 6 y 6 y que podamos hacer reuniones individuales. Pero volviendo a la segunda pregunta de Manuela, a veces trabajar un caso práctico sirve para tener una apoyatura de lo que se quiere escribir. Ahora, ese caso práctico se puede contrastar con otros, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cuál fue la evolución jurisprudencial, por ejemplo? O por qué el estándar que se aplica en este caso cambia o se modifica a este segundo caso.
o se puede limitar a describir ese caso práctico. Lo ideal sería, digamos, hacer una suerte de diálogo, ¿no? Eso sería lo ideal, que no se resuma en una mera descripción, porque en ese caso, de nuevo, caemos en los problemas que ya dijimos. Pero en principio está bien, yo les recomendaría les puedo recomendar bibliografía, Romy seguro también, y así pueden ahondar más en cuanto a los conceptos y al régimen, ¿no? Que es eso que les mencioné al principio. No sé si Romy tiene algo, o querés decir algo, Romy. Yo la verdad es que, bueno, quiero seguir también escuchando al resto. No, perfecto, Marian, tal cual. Era justamente delimitar hacia qué punto vamos y justamente en el marco de un posible caso, jurisprudencia o cuestión específica que marque lo que denominamos marco teórico es fundamental, más allá, por supuesto, de adentrarnos en el conocimiento de la normativa internacional que existe al respecto. Mientras estábamos charlando, vi que Pilar en este caso también había seleccionado la misma temática, y ella, por ejemplo, imagino ahora, en base a lo que charlamos, lo ha puntualizado en los cenotes mexicanos, qué es lo que ocurre en materia de, acá en la pregunta, acá en el comentario, lo que tiene que ver con restos de sacrificios practicados por los mayas. Bueno, aquí tenemos también una cuestión muy interesante en materia de connotación cultural. Hay que ver de qué forma, ¿no?, se plantea la cuestión, pero bueno, abordándolo desde un lugar, comenzando, y luego justamente con Mariano, dándole un cauce, me parece, en común específico, me parece que va a estar muy bueno para tratarlo, y pueden, en todo caso, verlo juntas, o tomar parámetros o aristas en común que puedan tener entre ambas, y trabajarlo desde ese lugar. Sí, no sé, Pilar, si quiere comentarnos un poco lo que quiere Hola. trabajar. Sí, en realidad yo preguntaba porque no sabía, yo no había consultado el tema, fue una temática que me parece que estaba interesante, y había leído algo de algunos casos, creo que era un fallo de jurisprudencia, no me acuerdo bien, y me pareció que podía ser interesante el tema de los cenotes, puntualizarlo más. Yo lo había pensado algo más general, o por ahí puntualizarlo, bueno, como pregunté en este caso puntual, que me pareció que se relacionaba bastante con el tema de la protección del patrimonio y de los derechos en general del patrimonio. Tengo que empezar a leer un poco más del tema, ¿no? Pero, bueno, nada, eso. Quería ver si había que puntualizarlo. No había entendido bien eso, si era más puntual o algo más general. Creo que ahora con lo que le dijeron a las chicas pude un poco más como relacionar, como poder como comprender bien. Lo que les decía Romy del marco teórico, a ver, todo trabajo de investigación cuenta con una serie de etapas, ¿no? Quizá la principal de ellas sea conocer el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es lo que muchas veces también se le dice estado del arte del tema. Y para eso ustedes tienen que saber cuál es la bibliografía, esto se hace a partir de una revisión de literatura, cuál es la bibliografía más destacada. Si nos referimos a un paper académico, por lo general es cierto tipo de bibliografía en particular. En estos casos, como son jornadas y también ustedes son estudiantes, todavía no se exige, digamos, una contrastación muy estricta, pero sí entender cuál es la bibliografía más destacada en su tema para lo que ustedes quieren escribir. Entonces, ese marco teórico después les va a dar, digamos, justamente la delimitación del tema. Y en base a eso ustedes se formulan su pregunta de investigación, que, de nuevo, no es una investigación científica, ¿sí? Tiene que ser una pregunta que sirva para ilustrar un problema o algo que ustedes consideren que merece ser destacado, y en base a esa pregunta
y a la elaboración que ustedes hagan, y a diferentes métodos. O sea, esto también se trabaja con métodos, por ejemplo, cuando se hace un trabajo de investigación, una tesis, por ejemplo, se utilizan métodos cuantitativos, utilizando básicamente a partir de diferencias estadísticas, que obviamente no lo vamos a hacer en este caso, a menos que ustedes conozcan, no sé, usar algún programa, cosa que posiblemente no, porque la carrera y digamos, la abogacía a veces, por lo general, utiliza otro tipo de método que es más cualitativo y por lo general comparado, en donde les permita básicamente establecer inferencias causales a partir de, en este caso, analogías, ¿no? Y de estudios de la realidad, fenómenos que ustedes quieren describir, y que le asignan una causalidad, o es decir, un nexo entre la variable que ustedes quieren explicar y la variable que explica esa variable. Son las variables, lo que se dice, dependiente e independiente. Eso es ya muy, de nuevo, muy estricto en cuanto a lo metodológico, pero quizá les sirva para... ahí, bueno, nos saluda Martín. No hay problema, Martín. Cuando estés, prende la cámara, no hay problema. Pero volviendo, digamos, tiene todo un nivel de inferencias y tiene que tener una cierta lógica, ¿no? Se trabaja, en estos casos es fundamental la lógica, porque de nuevo, no es un trabajo científico que ustedes tengan que probar algo, pero sí tiene que guardar lógica, porque la lógica es lo que rige no solo al derecho, sino a cualquier disciplina. Entonces, no sé, si quieren escribir sobre los cenotes, bueno, primero, ¿cuál es la bibliografía que rige sobre este tema, más destacada? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Qué es lo que yo quiero destacar de los cenotes? Que la Riviera Maya es muy linda, evidentemente lo es, pero no es lo que yo quiero explicar. Sí, quizá, ¿cuál es su régimen? ¿Cuál es el régimen, de nuevo, de protección cultural, por ejemplo? Y si ese régimen de protección cultural les otorga en los hechos, porque hay una realidad jurídica o un deber ser y hay una realidad real, como diría algún autor, si en los hechos eso es efectivo u otorga cierto grado de protección. Quizás sea legislación mexicana, o quizás sea también diferentes, no sé, resoluciones de la UNESCO, me imagino. La verdad que me imagino que tiene que ser un patrimonio común, no común de la humanidad, pero tiene que ser un patrimonio protegido, o guardar algún tipo de protección dentro del marco de la UNESCO que también se condiga con las leyes internas de México. La Claro, verdad que yo no lo que conozco. vi es que como que había un montón de, como de patrimonio también de lo que eran las culturas mayas, porque realizaban sacrificios y que aparte en el fondo como que relacionaban esta situación, ¿no? De la cultura maya con los cenotes y Sí, y la ahí naturaleza. te recomiendo ver, Pilar, también los convenios de la OIT y de la OEA. Y ahí, por ejemplo, si querés trabajar cuestiones ya que obviamente se vinculan de la protección de los pueblos indígenas, y esto yendo un poco al derecho internacional, está la Convención 107 y la 169 de la OIT. Supongo que en este caso seguramente haya algún tipo de convenio de la OIT que tiene aplicación sobre estos temas. Y hay jurisprudencia interamericana que conozco y bueno, también en diferentes asuntos, sí, de la Corte Interamericana, pero también, por ejemplo, del derecho comparado africano, que trata estas cuestiones, ¿no? De la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Y el derecho interno argentino también lo hace, ¿no? De la Constitución hasta el Código Civil y Comercial. Pero de nuevo, es un tema que yo, por ejemplo, de legislación mexicana, te imaginas que no tengo idea, pero sí orientarte dentro del derecho internacional.
aparte en estas jornadas, va a haber docentes de México, ¿no, Romy? Sí, Trabajamos sí, con también. México, Colombia, Chile, y calculo también va a estar Brasil presente. Y Yo lo que bueno, un poco para complementarlo, sí, perdón, María. No, seguí vos, Romy. No, era un poco complementar esto que venías charlando, cuando lo referimos en materia metodológica, justamente lo que se determina en este caso es el contexto sociohistórico en el cual se da lo que queremos plantear. Sí, esto es fundamental, porque acá estamos determinando, bueno, cómo, dónde y cuándo se da este proceso específico, esta situación en particular que queremos tratar, que queremos presentar en nuestro trabajo, en qué consiste y cuáles actores o quiénes se encuentran involucrados en este proceso. Porque eso justamente es lo que hace determinar, enmarcar nuestra hipótesis, nuestro problema, lo que planteemos en el trabajo, y a partir de ahí desarrollarlo. Por eso es tan importante, bueno, tener estas pautas, este contexto determinado, y a partir de allí, bueno, justamente avanzar en base a todo lo que Marian refería en materia de redacción posterior. Yo Bueno, particularmente, perfecto. si te lo pongo al revés, imaginémonos que hay un alumno de la Universidad de la UNAM de México que quiere escribir sobre, no sé, las cataratas del Iguazú. Y bueno, para eso supongo que va a tener que leer ciertas cuestiones de derecho interno argentino, de la protección, de la ley de protección de los parques nacionales, de la ley general del ambiente, de la Constitución argentina, y nosotros, docentes, obviamente es atractivo que alguien se interese sobre temas de la Argentina, pero también es un arma de doble filo en el sentido de, bueno, estamos yendo a presentar un tema a docentes de Derecho de México sobre puntualmente un caso específico, que no creo que nadie sea especialista en cenotes, pero sí por ahí en no sé, protección de los pueblos indígenas, y eso es atrapante, pero también involucra como un mayor grado de compromiso, porque también tenemos que tener la sensibilidad de conocer que estamos escribiendo sobre algo, no que nos es ajeno, pero sí, o sea, no es ajeno, en el sentido de que estamos escribiendo sobre derecho quizá que les compete a ellos, y un tema de interés sumamente controversial, aparte, en la cultura mexicana, que es la protección a los pueblos indígenas y su patrimonio, ¿no? Entonces hay que tener un grado de cautela, que estoy seguro que si te interesa el tema y lo haces con vocación, lo podés hacer. No estoy diciendo que es un mal tema, sino que, bueno, también hay que tener presente esto, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar sobre el tema que quiere trabajar. Perdón, yo no es sobre el tema, sino que estoy un poco perdida en cuanto al trabajo, nunca hice una ponencia, primera vez, y en cuanto al trabajo, si sí podría seguir, o sea, si sigue los mismos parámetros que vendría a ser un trabajo de investigación. En mi caso estoy igual. Nunca hice una ponencia yo. ¿Alguna vez hicieron un trabajo de investigación? Sí, pero en el colegio, y dudo que sea parecido. O no O sea, sé. en la materia de inteligencia artificial. En la materia de inteligencia artificial. ¿Y cómo con Federico Álvarez Larrondo? Sí, con Álvarez ¿Qué Larrondo. les planteó? ¿Cómo plantearon ahí su trabajo de investigación? No, hablaba de seguir etapas, de buscar cierta información, lo de la cita bibliográfica, o sea, en general era un trabajo que tenía que tener una extensión de 15 páginas, fue en el verano. Uh-huh. Digamos, no sé si fue muy exigente en cuanto al formato de trabajo de investigación, sino a recolectar información de distintos lugares y no ser todo meramente de sitios de internet. Por ejemplo, yo fui al Colegio de Abogados que me prestaron el libro que escribió Larrondo sobre inteligencia artificial y derecho. Uh-huh. Mire, existe, yo le diría, a ver, dentro del derecho, hay, por lo general en los congresos, siguen un esquema bastante tradicional en cuanto a
que se presenta un tema, yo por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017 en La Plata, una comisión de estudiantes, que fue mi primera experiencia en un congreso. Y la comisión de estudiantes era sobre el tema la subjetividad del... ¿cómo era? Era la naturaleza y su subjetividad como persona jurídica, ¿no? Y si podía ser o no titular de derechos, básicamente. Bueno, ahí entraban en juego, obviamente, casos de derecho comparado, pero la redacción de una ponencia en este tipo de jornadas, y en las jurídicas, plantean dos tipos de conclusiones. Lo que se dice, conclusiones del eje lata, que tienen que ver con una conclusión que busca arribar a una interpretación de la ley tal cual está. Por ejemplo, en ese momento, los derechos de incidencia colectiva. Bueno, recepta la figura de derechos de incidencia colectiva la protección bajo la titularidad de derechos y obligaciones a un ente jurídico que es o no la naturaleza. Entonces ahí se hace un estudio en base a la jurisprudencia. Ahí, bueno, había casos muy resonantes que también fueron mediáticos. Creo que era la orangutana Sandra, era, no, Romy, vos la habíamos trabajado en un momento. Y de derecho comparado, porque estaba acá, hicieron un ecoparque en Buenos Aires, donde era el zoológico de Palermo. Y bueno, estaba el tema de la orangutana, que la sacaban de su hábitat y si tenía derecho a conservar su medio, y si tenía, podía incluso, bueno, sé que Martín va a trabajar el tema de medidas cautelares, medidas autosatisfactivas. Bueno, estaba la cuestión de qué se hacía en ese momento con la orangutana Sandra, si se podía plantear un amparo a partir de una fundación, un amparo para protegerla y para arbitrarle los medios, y había, me acuerdo, una sentencia de la Cámara Nacional que no era cosa juzgada, pero que sí había sentado como una idea de desarrollo progresivo de su subjetividad. Entonces, bueno, se discutían básicamente tres posturas: si tenía que tener, si era sujeto de derecho, y si no era sujeto de derecho, cuál era el grado de protección que había que darle. Y en base a eso podés plantear, como les digo, conclusiones del eje lata, es decir, estudiamos la ley tal cual está dada y la interpretamos, y si en ese caso es insatisfecha esa solución que nos da el Código Civil y Comercial o la legislación vigente, planteamos conclusiones de lo que se dice el eje ferenda, que son conclusiones que buscan modificar la legislación con miras a futuro, ¿no? Entonces se dice, bueno, bajo esta idea del desarrollo progresivo, de la adquisición de nuevos derechos y obligaciones a nuevos actores o sujetos de derecho, se plantea que la evolución del derecho tiende a llevar a otorgarles al menos cierto grado de subjetividad a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O a los animales. Y bueno, eso es dentro de un congreso jurídico o derecho, ¿no? Después están las investigaciones que uno hace para una maestría, para un trabajo de una maestría, de una especialización, una tesis de maestría, de doctorado, o de grado, porque en derecho no se exige tesis de grado, pero en otras carreras sí. Por ejemplo, en la licenciatura en turismo hay que hacer una tesis, en la licenciatura, por lo general, en ciencias políticas hay que hacer una tesis, en economía hay que hacer una tesis, y eso, lamentablemente en derecho no, porque no se apunta a la carrera a la investigación, pero lo que hacen falta son investigadores. Entonces, ahí está el tema de, bueno, dentro del derecho rigen estas formas de investigar en congresos y en jornadas, pero también nos nutrimos de la investigación de las ciencias sociales, que, digamos, sigue unas normas, unos procesos que son los que les mencioné: un marco teórico, una pregunta de investigación, un método de análisis, una conclusión,
la causalidad y la lógica que guarda cada una de las inferencias que vamos sacando y que buscan en definitiva explicar fenómenos de la realidad, fenómenos de la vida social, y el derecho no es ajeno a ello, porque es una ciencia social. Entonces, bueno, eso ya requiere de una materia directamente, que sea metodología de la investigación, que no tenemos tiempo. Pero para estas jornadas en concreto, les doy el consejo de, bueno, plantéense un problema, o algo que ustedes quieran explicar, y ese algo que ustedes quieren explicar, a partir de la bibliografía más destacada que existe, a partir de la opinión de estos especialistas, ¿me genera algún tipo de pregunta que pueda ser relevante para una comunidad de científicos o académicos? Y si esa pregunta es relevante, ¿la voy a buscar responder? Porque, de nuevo, si yo busco responder esa pregunta, tengo que defender la postura y tiene que guardar un grado de lógica y de prueba, ¿no? Como cuando hacen una demanda. Entonces, esa prueba que ustedes van a tener que sostener, la tienen que hacer a partir de una construcción lógica, no necesariamente causal, porque si fuese causal estamos hablando por ahí de una tesis ya de maestría, pero que esa lógica busca responder problemas de la realidad, fenómenos de la realidad, y que lo haga de manera que no necesariamente plantee una solución, pero sí que haga observable un problema. Entonces digo, bueno, no sé, los cenotes, agarro la legislación vigente desde la UNESCO hasta el derecho interno mexicano, y lo hago transversal con los derechos de protección al patrimonio de los pueblos indígenas. Y después observo que existen ciertos índices o indicadores que dan muestra de que, no sé, los cenotes están totalmente contaminados, son aguas que están plagadas de amianto. Entonces, no sé, estoy tirando fruta, pues la verdad que desconozco, pero pongamos que es el caso. Entonces digo, bueno, esta legislación evidentemente no funciona en base a estos datos y en base a, no sé, una agencia que recaba información oficial o una fundación, o, no sé, la jurisprudencia en México no les da legitimación a los pueblos indígenas para poder llevar adelante acciones en la protección de estos derechos. Entonces, bueno, quizá lo que pueda hacerse es modificar esta cuestión o modificarse un artículo del Código Procesal de México, o quizá lo que yo diga sea algo más general, como diciendo, bueno, el desarrollo que existe en materia de derecho internacional, dándole subjetividad internacional a los pueblos indígenas, lleva a que, no sé, algún pueblo o derivado de un pueblo maya pueda llevar la cuestión a la CIDH. Estoy tirando, no conozco el tema, pero les doy un ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene que guardar una lógica, y esa lógica ustedes la construyen en base a los datos. Lo importante no son los datos, pues los datos les puedo decir, bueno, la contaminación ambiental fue... Pero lo importante es la pregunta que ustedes se hacen en base a esos datos. Entonces, bueno, ahí con sus preguntas es cuando ustedes hacen sus argumentos y cuando los defienden de manera que utilicen esos datos para sus argumentos. No son los datos los que marcan el argumento, sino sus argumentos los que utilizan los datos pragmáticamente para sostener una postura. ¿Se entiende? Y para plasmarlo en sí en el artículo, en el trabajo, o sea, tenemos nuestro objeto de trabajo, nuestra hipótesis a desarrollar. Lo mismo requiere, en primer lugar, una introducción, ¿sí? Donde vamos a establecer justamente las líneas generales de lo que tiene que ver con el objeto de estudio, los lineamientos básicos, una breve descripción de lo que vamos a tratar en el resto del trabajo, en este caso en el cuerpo del trabajo, tenemos introducción, cuerpo. En el cuerpo justamente, ¿qué vamos a abordar? Este marco teórico del cual habla Mariano, ¿sí? Aquellos argumentos, aquellas teorías que ya sea apoyen nuestro problema, nuestra hipótesis, o tal vez la refuten. Bueno, para todo eso tenemos que hacer este trabajo de investigación previo, de búsqueda de aquellas teorías principales
que tengan esta connotación en base a nuestro objeto de trabajo, y a partir de allí es que pasamos a la tercera instancia, que está basada en las conclusiones, ¿sí? A partir de los datos que pudimos observar, que pudimos analizar, interpretar a partir de la información buscada del marco teórico, vamos a arribar a una serie de conclusiones que pueden tanto apoyar nuestro punto, nuestro objeto de trabajo inicial, nuestra hipótesis, o tal vez plantear otra cuestión, o llegar a este tipo de connotaciones en materia de lo que tiene que ver con lege lata, lege ferenda, lo que implica a su vez al respecto al momento de abordarlo, y bueno, dentro de este marco indicaremos cuáles son las conclusiones y, por último, la bibliografía correspondiente sobre la cual se basó este trabajo. Entonces tenemos introducción, cuerpo, conclusiones, bibliografía. Estos son todos los pasos que tenemos que cumplir en el marco del artículo para que esta estructura formal que se requiere para poder ser presentado, bueno, finalmente resulte válido. Eso es el formato sobre el cual vamos a trabajar el artículo correspondiente, ¿sí? Nuestra hipótesis de trabajo. No sé Romina, si- ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, perdón. No, sí, pregunta Martín. No. Sí, no, yo cuando yo he hecho ponencias, tengo publicadas ponencias y siempre a veces lo que hacía yo era para graficar mejor por ahí la hipótesis de trabajo, era subdividir el cuerpo en subtítulos. No sé si con esas pautas que vos nos diste también lo podíamos hacer, más que nada Sí, para... por supuesto. Yo lo hablé en un marco muy general, pero por supuesto ello requiere el análisis de cada uno de los puntos del tema que van a tratar. Muchas veces quiere que se trate en forma así subdividida, o alguna cuestión en particular que requiera específicamente un tratamiento más profundo dentro de nuestro mismo objeto de trabajo, y por supuesto puede esquematizarse desde ese lugar perfectamente. Que Perfecto. obvio tengan en cuenta, chicos, que era lo que decía Marian, vamos a dividirnos para que justamente todo lo que ustedes vayan avanzando lo tratemos juntos, y viéndolo en el caso en concreto sobre lo que vayan trabajando, bueno, a medida que les hagamos las diferentes devoluciones que van a ser constantes, esto se va a materializar y va a dejar de ser tan abstracto como lo vemos hoy en día. Pero bueno, la clave está en comenzar, escribir, y desde allí iremos viendo los lineamientos y cómo, bueno, se va ahondando el camino en consecuencia. Profe, perdón, última consulta. ¿Hay una extensión máxima? Obvio. No, quería preguntar si había alguna extensión máxima de cantidad de hojas que debe llevar este trabajo. Hemos dispuesto una extensión de alrededor de entre 8 a 10 páginas. No hay problemas con una extensión mucho mayor, pero hasta ahí, que es lo que permite el Congreso. No sé si tenés al respecto, Marian, algún otro dato más específico que se haya dispuesto en materia de extensión. Son entre 8 y 10 páginas con la Bárbaro. literatura aparte. Que aparte, ¿no? En 10 páginas les tendría que sobrar. Mira, hay jornadas donde hay ponentes que solo llevan una hoja de conclusiones, y eso es considerado una ponencia, y después, bueno, se defiende oralmente. En este caso, como es un trabajo de fundamentación jurídica, un congreso de fundamentación jurídica, y también buscamos que ustedes aprendan no solo sobre su tema, sino también a hacer este tipo de trabajo, les recomiendo que hagan, sí, una extensión de no más de 10 páginas, ya sería por ahí mucho. Entre 8, 7, 6, quizá 6 y 10 páginas está el promedio. Como dijo Romina, puede haber obviamente dentro del cuerpo, por la introducción hace un resumen de lo que usted... Es un abstract en realidad. No hay, una introducción es un ensayo. Para un trabajo se hace lo que se dice un abstract, que es un resumen de su trabajo. Después, ustedes construyen el cuerpo, que se formula a partir de qué es lo que quieren explicar, cómo lo van a explicar, a partir de qué método lo van a explicar, y cuáles son los argumentos que
sustentan y la lógica que ustedes implementaron para arribar a unas conclusiones que llevan al final del trabajo una cápite, digamos, aparte. Entonces eso sería básicamente. Después les podemos pasar modelos de ponencias, pero eso sería a grandes rasgos. Quería escuchar también, bueno, qué otros temas quieren escribir, y también para eso después, bueno, dividirnos con Romy, bueno, en base a los temas de cada uno. Yo estuve buscando información de elegir explotación petrolera en el mar argentino. Estuve queriendo encontrar que ustedes nos habían invitado hace algunas semanas a... habló el doctor Hoff, me parece, sobre el derecho del mar, y no la encontré para escucharla, porque justamente lo que me falta es encontrar una bibliografía fuente para desarrollar el tema, porque ya encontré cuál es el antecedente, qué es lo que se está haciendo ahora, encontré cuáles son los argumentos a favor y en contra, ya empiezo a delirar con empezar a llamar y entrevistar, pero son 10 días que tenemos para investigar, así que lo voy a intentar acotar. Y incluso como que me emociono más con el tema porque quienes están a favor de la explotación petrolera están con el aval o con el acompañamiento del Colegio de Ingenieros y con la Facultad de Ingeniería, y por el otro lado tenemos la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que en Facebook tienen 1.300 seguidores, entonces, bueno, como que se me pone en la piel, porque además vas investigando un poco y hay un montón de injusticias, por supuesto. Y bueno, quería preguntarles eso, esa clase o esa charla que dio el doctor Hoff, creo que era, si la puedo tener. Y bueno, después tengo que seguir leyendo la ley de hidrocarburos que anticipó y que se está trabajando en el Congreso, pero no termino de delimitarlo, no me quiero ir. La clase del doctor Hoff, o su exposición, es culpa mía que no se haya subido. Pues yo fui el anfitrión de esa reunión y lo descargué yo todo, pero en realidad no sé cómo entrar al YouTube del CIDIR para subirlo, y Fabio me tiene que pasar la clave, y estamos ahí hace como un mes, pero la tengo. Quédate tranquila, Macarena, que te la puedo facilitar. Después, bueno, obviamente, las entrevistas son, por lo general, cuando se hace un trabajo de investigación de cualquier tipo, son la fuente primera para conocer sobre el estado del arte de una cuestión, ¿no? Vos entrevistás a las personas más destacadas sobre un tema, o directamente a los que participan activamente sobre la formulación, no sé, de determinada política pública, por ejemplo. Entonces vos entrevistás a la empresa que explota la plataforma continental y al cuerpo de directores ejecutivos, y también entrevistás a los habitantes de una ciudad que se ve afectada por esta explotación, y también entrevistás a las fundaciones, que son los actores básicamente que participan en este juego de toma y daca. Entonces, eso es muy bueno. Por lo general, en un trabajo, no sé, en una tesis, te piden 40 entrevistas, y con esas 40 entrevistas vos haces un cuestionario, y ese cuestionario te da un patrón, y ese patrón responde un poco a tu pregunta de investigación. Obviamente en este caso quizá no llegues a hacer más de 3 entrevistas, pero ya el hecho de si te puedes entrevistar con alguien y te hacen lugar en la agenda de los próximos días, dale para adelante. Así que bueno, me parece un muy buen tema. También está Juan Acosta, profesor de Derecho Internacional Privado, no sé si lo tuvieron, que trabaja estos temas desde el derecho internacional privado, más que nada desde las inversiones internacionales, que también te podemos poner en contacto. Él se especializa sobre ese tema puntualmente, y bueno, la idea es, si te interesa, es algo muy,
muy relevante, ¿no? De mucha actualidad, porque aparte, como dijiste, se está tratando actualmente en el Congreso, en una comisión, y es obviamente un activo estratégico que tiene el país y que involucra otros actores, y bueno, hay como un dilema, ¿no? Sobre qué se hace. Así que, bueno, en ese caso me parece un muy buen tema, Sí, Macarena. estoy viendo de esto, establecer a ver cuál es la pregunta, cuál es mi hipótesis, que no quiero, al ponerme a investigar hay un montón de información de Greenpeace, de un montón de activistas, y no quiero caer en lo que hablábamos la otra vez, Romina, del plagio, de robar ideas, sino que sea algo propio y que lo pueda desarrollar sin irme a otras fronteras. Incluso yo vivo por acá por el puerto y tengo familiares que en todo lo que es la explotación de la pesca, entonces tal vez irme, para hacerlo así como vos decís, entrevistar a alguien a nivel acá local, porque va a afectar a Mar del Plata, por ahí puedo tener un protagonista de acá del puerto de Mar del Plata. Sí, obvio, por supuesto, Maca. Y lo importante, por ahí que charlábamos la clase pasada, tiene que ver en la forma, bueno, acá va a ser una entrevista específicamente, pero en todo lo que tiene que ver con teoría, informes, siempre el correspondiente citado es lo que, bueno, te asegura que no exista una copia o una cuestión por el estilo, ¿no? Justamente nuestros aportes se basan, a su vez, nuestros argumentos, en cuál es el respaldo que tienen, ¿no? Y aquí el rol de la bibliografía resulta fundamental, ya sea que se trate de un informe en particular, o una opinión que puede haber dado, por ejemplo, un autor en el tema determinado, pero para evitar, ¿sí? Justamente este plagio, esta cuestión relacionada con la copia, el correcto citado de la misma es lo que resulta fundamental para dejarlo delimitado y que justamente esto otorgue el rigor científico correspondiente. Perfecto. Bueno, bien, lo voy a encarar así entonces. Sí, yo el mío lo había comentado el lunes, no sé si tenía que ampliar algo más mientras tanto. No, Martín, bueno, no habías contado, acá tengo un poco sobre lo que podía llegar a tratar en materia de medidas cautelares, medidas activas, no sé si pudiste ver, bueno, sobre qué específicamente dentro de este marco vas a tratar la cuestión, que creo que eran sobre acciones colectivas, pero un punto en particular específico, una situación. Exacto. Más que nada porque como generalmente estas acciones colectivas, y generalmente son transnacionales, son procesos cognitivos muy complejos, me aboqué más a lo procesal porque es la bibliografía que tengo yo disponible, es lo que me quiero especializar y es lo que más tengo a mano acá en casa. Por eso me tiré más por ese lado. Y sobre el punto específico, al ser procesos tan complejos y como tiene mucho que ver el daño ambiental, por ahí quería tratar un poco lo que es el tema de cautelares, porque otro tema que también me gustaba era el de legitimación, pero no sé si hay tanta tela para cortar ahí, entonces por ahí cautelares está bueno. Por ahí también nos da la oportunidad de hablar un poco del sistema que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que no es un sistema de números clausus en materia de medidas cautelares, sino que tenemos cautelares no genéricas, las del 232, poder comentar un poco también, aportar desde el ordenamiento procesal bonaerense. Por ahí está bueno eso también. Y quería ver también, porque no sabía si incluirlo o no, más que nada por la extensión, la discusión sobre si es mejor ir ya por un proceso cognoscitivo y pedir una cautelar o tirarte ya por una tutela anticipada y tirar el debate plenario para después de obtenerla. Entonces, por ahí profundizar un poco más en esa lectura y después ya tirarme por el que pueda tratar mejor o la jurisprudencia que encuentre para sostener más la hipótesis que se pueda llegar a elaborar en el artículo.
Ahí es muy interesante sobre este tema, concretamente a ver, hay dos cuestiones. Primero, la cuestión del proceso, como vos decís, que tiene un marco cognitivo más estrecho, pero que a su vez necesariamente responde a cuestiones vinculadas a la legitimación, ¿no? De quiénes son los que pueden ser parte dentro del proceso. Concretamente en este caso está la cuestión de cuál es el marco que se le da a ese proceso. Y dentro de la Argentina existe un muy fuerte debate sobre si existen o no las denominadas class action o acciones de clase para cuestiones medioambientales. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí la bibliografía constitucionalista está un trabajo muy completo de María Angélica Geli, que explica que según ella y parte de la doctrina existe una suerte de acción de clase para cuestiones medioambientales y que lo prevé la Ley General del Ambiente y la Constitución. También hay otros autores que dicen, no, bueno, en realidad no se trata de una acción de clase, se trata de un amparo colectivo con efectos, un amparo individual con efectos colectivos, y toman casos, no sé, el caso Alavi, conocido, el caso Oughton, y similares, el caso Berbisky. Y después está la cuestión de la medida cautelar en sí, que como vos mencionaste, es este tipo de medidas cautelares que no son las enumeradas en el Código Procesal y que son más que nada adaptaciones del derecho comparado, tanto las medidas autosatisfactivas como las innovativas, por lo general responden también a un estándar muy complicado, y que el derecho comparado lo ilustra muy bien, más que nada el derecho anglosajón. Hay un caso muy conocido en Estados Unidos que es a partir de las denominadas injunctions, que son las como suerte de medidas cautelares que se hacen dentro del sistema norteamericano, y de un caso muy, muy conocido que es la South Carolina Coastal versus Pruitt, se llamaba, que en la época de Obama tenían que ver con una legislación que había impulsado a partir del Clean Waters Act, que era un acta del Congreso que regía para todas las cuestiones que hacían a la protección de las aguas internas de Estados Unidos, y que fija un estándar que debate sobre si las medidas autosatisfactivas violentaban no solo el derecho de defensa, sino también si ese derecho de defensa hacía a una tutela anticipada que, digamos, lleve a soluciones inequitativas, o mejor dicho, contrarias al derecho y a las garantías mínimas en lo que hace al debido proceso y al principio de cosa juzgada. Entonces esto, por ejemplo, es un tema que también se trabaja mucho en expropiación, y lo que hace a la judicialización del proceso de expropiación inversa o irregular, y la posibilidad de la denominada expropiación judicial. Bueno, se debate si esto se puede hacer mediante una medida cautelar, y si esa medida cautelar afecta de manera tal a los resultados del proceso que llevan a que, bueno, mediante una medida cautelar se pueda obtener o llegar a un fin o a un resultado anticipado que, bajo la no defensa de ciertos derechos procesales básicos, lleven a resultados injustos. Esto es muy interesante, y hay estándares que fijaron la jurisprudencia internacional, más que nada, bueno, esto que te mencioné en Estados Unidos y también en el derecho francés, que es muy, muy interesante. Me acuerdo que yo cuando cursé la materia con Juan Antonio Costantino, él hablaba mucho de autores locales, de Peirano, bueno, Morello también trabajaba mucho este tema, y yo preparé un tema de acciones colectivas en materia ambiental, y trabajamos las medidas
autosatisfactivas en materia ambiental. Seguramente no era un gran trabajo, pero debo tener por ahí la bibliografía, por ahí te puede servir, Martín. Así que después, si querés, lo trabajamos mejor. Dale, sí, yo voy a revisar más que nada las revistas que tengo ahí en mi pieza, los libros, y relacionarlo con lo que encuentre más que nada de internacional para hacer ahí el encastre, ¿no? Y trabajar el tema desde ahí. Por ahí yo me tiro más con lo que es estos temas porque, nada, está muy, muy en boga quizás también lo que es la materia medioambiental y engancha muy bien con procesal, que es lo que me gusta a mí, y creo que puede salir un trabajo lindo de ahí. Bueno, perfecto, entonces, Perdón, me quedé colgado porque estaba sí, buscando ver esta bibliografía. Ahora te lo voy a mandar por el chat del Zoom, sobre este tema, este caso que te mencioné. A ver si lo encuentro, te lo envío. Así que bueno, ahora seguimos con este bueno, tema. no. Dale, mientras Mariano, nos queda Camila. Mariano. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo Todo estuve bien. pensando y voy a necesitar también un poco de orientación con algunas cuestiones, pero bueno, por un lado, yo había pensado, el otro día lo había como tirado el primer día que hablamos, por ahí entendiendo de justamente esto que ustedes decían, de que sea una o que tampoco caigamos en el plagio, etcétera, que creo que dijeron ahí lo del estado del arte, que bueno, nosotros le decimos, o se conoce también, puede ser un estado de la cuestión, ¿no? Entonces, el estado de la cuestión con respecto por ahí al caso concreto de cuando fue el fallo del Tribunal del Mar con el tema de la Fragata Libertad, ¿no? Entonces, lo que yo no tengo claro eso es si existe, o sea, imagino que en ese momento habrá contrastado dos bibliografías, como en siempre, ¿no? Entonces, a ver si cómo se dio ese debate en torno a licitud o ilicitud como es, del embargo a la fragata. Y por ahí también lo pensaba eso, para compararlo con justamente, ahora no me acuerdo cómo es el nombre, pero es esto de historia de la prohibición que existe en materia de deuda, ¿no? De agresiones o de invasiones o demás, que no me acuerdo bien de dónde es que viene, pero ahora estoy confundido con ese tema. Haciendo como una considerar insignia como la fragata por ahí. No sé. Perdón, Mariano, se te cortó al Sí. final. Se te está cortando. Se cortó. Sí. Pero sí, lo que mencionás vos es la famosa doctrina Drago. La doctrina Drago, claro. Surge, claro, esto ya lo hablamos, 1904, Sí. presidencia de Cipriano Castro en Venezuela. Es un corolario de la doctrina Monroe que crea. América para los americanos. Claro, a partir de una nota que le envía el canciller Drago al secretario de Estado de Estados Unidos sobre el cobro o no de deuda externa o soberana mediante las cañoneras, ¿no? Entonces, Claro. bueno, esto fue muy relevante y bueno, evolucionó y se plasmó en diferentes tratados y demás. Y concretamente sobre el caso de la fragata Libertad, que en realidad encierra otro gran debate, porque el asunto de la fragata tiene un alto contenido simbólico, diría yo, y dentro del Tribunal del Derecho del Mar fue tangencial, porque en realidad lo que hizo la Argentina fue solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar para que Ghana cese en ese interdicto de no salida que violentaba un artículo esencial del Tratado Internacional de Derecho del Mar sobre la posibilidad de disponer medidas cautelares sobre buques
que representen la soberanía estatal, Claro. sobre diferentes o situaciones análogas. Entonces, bueno, la jurisprudencia en ese caso trata el tema de inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Hay casos del derecho comparado clásicos, algo similar había ocurrido con el Tango 01 en la Corte del Estado de California y demás, pero todo esto encierra un tema más controversial todavía, que es el marco internacional que existe para la renegociación de la deuda soberana. Entonces, esto es un tema que ahora en la segunda parte un poco yo lo quería trabajar, porque involucra organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial, y la falta de un marco regulatorio internacional que contemple las renegociaciones de la deuda externa. Entonces, concretamente sobre el caso de Ghana y la fragata, lo que se debatía era, bueno, recordarán lo que se denominaban los fondos buitre, que fueron tenedores de bonos de deuda soberana que no ingresaron en el canje que se hizo en el año 2006. Entonces, ¿qué pasaba? La aceptación de la deuda o de la renegociación de la deuda, que se emitieron 3 tiras de bonos, par, quasi-par y discount, dejaron afuera a aproximadamente 23% de los tenedores de deuda, que a su vez debieron amoldarse a lo que disponía la denominada cláusula de acción colectiva, que cuando se obtenía más del 75% de la aprobación, los que no entraron dentro del canje tenían que aceptar las mismas condiciones que los que sí entraron, bajo la famosa cláusula pari passu. Entonces ahí, después, bueno, como los prospectos de la deuda prorrogaban la jurisdicción para la Corte del Distrito de Nueva York, interviene el juez Griesa y se debate muy fuertemente sobre el alcance de esta acción, ¿cómo se llamaban? Las cláusulas de acción colectiva. Y al final el fallo, que fue muy discutido, desde el punto de vista técnico, controversial, porque fallan en contra de la Argentina, algo que técnicamente digamos, nos aplicaron un trato no tan deferente, porque desde el punto de vista jurídico la cuestión en realidad le tendría que dar la razón a Argentina. Entonces eso obviamente dentro de un clima político muy ríspido generó un debate muy importante. Y estaba en ese tema el caso de la fragata, ¿no? Que bueno, no sabían dónde invocarnos, y cuando salió la fragata al puerto de Accra en Ghana, ahí dispusieron un interdicto de no salida y se armó todo el despiol. Pero es muy interesante hablar, y esto involucra, bueno, vos sos historiador, temas que hacen allá lo que tiene que ver con la deuda soberana y el marco internacional que existe o no al respecto. Por ejemplo, nadie sabe, o muchos se olvidan, de que la Argentina quiso iniciar una acción ante la Corte Internacional de Justicia en el año 2014 contra Estados Unidos por esta decisión que toma la Corte del Distrito de Nueva York, del juez Griesa, fallando en contra de la Argentina y violentando lo que se consideraba que era esta norma de cláusula de acción colectiva y de la cláusula pari passu, que finalmente la Corte Internacional de Justicia no toma el asunto, porque Estados Unidos no había aceptado la jurisdicción de la Corte, pero eso llevó a un muy fuerte debate también dentro de Naciones Unidas. De hecho, la Argentina, después de eso, impulsó una resolución de la Asamblea General que se aprobó por amplia mayoría, sobre la necesidad de que exista dentro de las instituciones de Bretton Woods, que son el Banco Mundial y el FMI, una suerte de marco internacional para renegociar la deuda externa. Y algo que hoy en día no existe y que bueno, aparte es de total actualidad, ¿no? Entonces, es todo algo que yo creo que se puede trabajar y que
que a mí me interesa mucho que alguien lo trabaje. Así que sí. Yo lo había pensado así. De hecho, uno de los puntos que he notado era justamente el peligro que acarreaba para los países tomadores de deuda, acciones como esta, de donde un interdicto de salida, o sea, que vos recién lo dijiste técnicamente así, de no salida, en realidad lo que pone en discusión también es la soberanía de los países, ¿no? Entonces, y cómo por eso, y por ese lado, la relación con la doctrina Drago y demás. Eso era un posible tema que me interesaba. Y después otro tema que había pensado, o sea, a ver qué recomendaban más, o sobre qué hay más para escribir, o donde menos está explotado, era el tema también de la inmigración, ¿no? Y de los rescates en el mar, por ejemplo, en el Mediterráneo se me ocurre en este momento, y la posibilidad también de surgir de responsabilidad internacional, ¿no? Para esos países que o bien no reciben o no dan un trato adecuado acorde a las reglamentaciones que hay internacionales con respecto a cuestión humanitaria o lo que fuere con respecto a los inmigrantes. Yo personalmente te digo que desde el lado el primer tema, por ahí se vincule más con el eje que plantean las jornadas, por ser, vos podés ir desde el caso de la fragata, que es derecho del mar, a algo más general. Digamos, sería más inductivo. Ahora, hablar sobre migrantes y refugiados, que es un tema que a mí me interesa mucho también, pero que por ahí no sé cómo le podés encontrar el pie con cuestiones del derecho del mar, que seguramente existan, pero por ahí el primer tema, aparte desde el lado de la jurisprudencia argentina, de lo que significó ese caso, yo creo que por ahí resulte más adecuado a esta jornada. Dale, no sé, listo. Vamos con eso. Vamos con el primero porque además también creo que estaría más cómodo para hacerlo. Para mí también. O sea, siempre algo que te gusta más o que más tenés más cerca, por decirlo. Sí, como dice Mariano, lo importante es que les gusten los temas que eligen. Eso es lo fundamental, porque escribir sobre algo que les embola no sirve, se van a aburrir, no van a estar más de 10 minutos y van a padecerlo. Ahora, si les interesa y lo toman como un trabajo también por ahí a largo plazo, o les abre una pregunta que ustedes quieren trabajar en profundidad más adelante para una maestría, un posgrado, o para investigar en su vida profesional, bienvenido. Acá dice muy bien Alejandra Clara que el estado del arte da cuenta hasta dónde ha avanzado la investigación en ese campo. El marco teórico es el que aclara conceptos desde dónde se construyen las explicaciones para abordar la investigación. Es así. El estado del arte es descriptivo y el marco teórico, como el nombre lo indica, busca desde la teoría buscar deducciones o inferencias que respondan a ese estado del arte y que busque abordar la pregunta de investigación que ustedes se formulen. Así que bueno, no sé si alguien tiene algo más para decir, Romy o algún otro alumno, y si no, nos vamos a dividir después, esto lo vamos a hablar con Romy después, pero en principio vamos a segmentar un poco cada uno de sus trabajos y también vamos a intentar tener reuniones individuales con ustedes, así podemos avanzar más rápidamente y mejor sobre los trabajos. Profe, yo había pensado un tema que no sé si está bien, sobre protección del medio marino. Sí, protección del medio marino. ¿Y qué puntualmente? Porque vi que la Convemar no trataba, digamos, el tema muy extenso. Más que nada eso, en la protección. No sé si está bien, igual tendría que investigar un poco más, pero algo referido a eso. No, está muy bien.
No lo trata puntualmente la Conmemar, o sea, sí hay artículos que refieren, pero Claro, pero eso no. suele también trabajarse o mediante otros tratados que se vinculan más al medio ambiente y declaraciones que existen. Y también, por ejemplo, regímenes concretos. Por ejemplo, toda la cuestión antártica tiene una serie de protocolos al Tratado Antártico que regulan y se encargan de proteger especies vivas, desde focas hasta pingüinos, y los recursos naturales, y estipulan un régimen concreto para la protección del espacio antártico y de sus recursos y de las especies bióticas y abióticas que existen allí. Pero yo lo que te recomendaría es tratar de ir yendo más a lo concreto y de tener en cuenta que es un trabajo de 8 páginas, más o menos, que, bueno, busque explicar algo, ¿no? Y ese algo tiene que, yo quizá ahí, no sé si puntualmente ir a, no sé, los cenotes o algo más concreto, pero sí, por ejemplo, cuestiones, no sé, de la Antártida, se me ocurre, es muy interesante lo que pasa ahora con el protocolo de recursos naturales del Tratado Antártico, que vence, entre paréntesis, en el año 2048, hay una conferencia de revisión y que ahora tiene un riesgo muy importante desde lo que conlleva el involucramiento de China. Eso es algo que a mí en un momento lo quería trabajar, no tengo tiempo, pero bueno, si alguien lo quiere trabajar y yo en eso los puedo ir ayudando. En ese aspecto tengo un amigo que se dedica justamente a de China en la Antártida. También, Marian, para que lo tengas en cuenta, ¿Sí? ¿Quién? investiga específicamente sobre ese punto. Sí. ¿Quién es, Romy? Por ahí lo conozco. Martín López se llama, es un compañero que tuve en la especialización, él da clases también, en este caso en la UCA, pero está investigando sobre esta cuestión en particular. Mirá. Sí, también podemos invitar gente y todo el que pueda y quiera ayudar es bienvenido. En ese sentido, la cátedra y el CIDIR son abiertos a todo público. Así que bueno, si no hay más nada para decir, no sé, Romy, si querés cerrar con algo, y si no... No, una pequeña cuestión de límite formal para el próximo viernes, que sí les vamos a solicitar si nos pueden enviar, en este caso, el título, ¿sí?, de la ponencia, y un pequeño resumen del mismo, ¿sí?, lo que hablábamos acerca de lo que implica el abstract, más o menos un aproximado de entre 10 a 12 renglones. Eso es lo único que le solicitamos, ya que, bueno, justamente debemos presentarlo con posterioridad en el Congreso. Así que para el viernes, enviarnos estas dos cuestiones específicas, el título y el abstract del trabajo, que después justamente se habrá de desarrollar. Marian, pongo mi mail como punto de acumulación de todos los trabajos y luego los dividimos. Yo se los pongo aquí en el chat. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Yo seguramente cuando arreglemos a quién se asigna acá trabajo, les voy a escribir a mis asignados, me siento como en La Voz, a mi grupo de alumnos. ¿Quién nos elige? Claro, nos tienen que elegir. Yo sería la Sole, no, bueno, o por ahí Montaner, digamos. Entonces, bueno, hacemos así, quedamos para los próximos días. La semana que viene, bueno, ya dijimos no van a tener clases, retomamos con las clases de las unidades que quedan conmigo en 2 semanas más o menos.
Así que bueno, trabajen con este tema y si tienen otros parciales, éxitos. Pero bueno, no dejen de lado esta oportunidad, porque la verdad es una oportunidad de poder presentar una ponencia en un congreso y defenderla. La verdad que... ¿Va a haber certificados? Va a haber certificados, hay siempre certificados para todos y todas. Todo influye como antecedente. Sí, yo te juntaba hasta el ticket de las medialunas que me comía en el congreso. Para obviamente, porque hoy se vive mucho del papelerío y juntar certificados. Después cuando uno aplica una beca o a un cargo docente o a un trabajo y te los piden, decís, uy, ¿cómo? Entonces tenés que andar mandando mails, junten los certificados. Es un consejo que les doy, que por más que suene hasta muy, no sé, por ahí absurdo, pero es importante tener el certificado. No, sí, a mí cuando concursé para elementos me sirvió bastante. Sí, no, es muy importante y después, cuando es muy difícil, después de varios años, decir, uy, bueno, pero presenté una ponencia, pero no me dieron certificado, le voy a mandar un mail, ya está, listo, no te van a contestar. Así que pidan los certificados y júntenlos, es un consejo que les doy. Pero sí, en este caso va. Perdón, entonces este viernes mandamos este resumen, la próxima semana no tenemos clase y después reanudamos el lunes las clases y en paralelo hacemos las reuniones con algunos de ustedes para presentar este trabajo, más o menos, ¿qué fecha? Las reuniones las arreglamos individualmente, cada docente con el alumno, los alumnos, dependiendo de la disponibilidad que tengamos entre todos y de un común acuerdo. Y respecto a las clases, estoy viendo si empiezan el lunes o el miércoles, pero en principio no sería la semana siguiente que van a tener libre, sino la otra, ya sea el lunes o miércoles. Y este trabajo lo tenemos que presentar, es para el 29 de octubre, es que hay que ya tenerlo listo. El congreso es el 29 de octubre. Pero nosotros, ¿qué fecha tenemos para presentarlo? Habíamos dicho el 15, no me acuerdo. Eso todavía no lo sabemos puntualmente, lo que sí, seguro, si al viernes pueden enviar un resumen de unas pocas palabras o páginas, estaría bien. De hecho, es lo que les pedimos, porque nos lo solicitan desde el Congreso, pero la fecha concreta de cuándo tiene que estar la ponencia terminada todavía es algo que resta saber. Imagínense que si las jornadas son el 29, tiene que ser, yo diría, hasta una semana antes, mínimo. Pero bueno, esto los vamos a ir avisando. Tengo una pregunta, ¿a qué se refieren con resumen? ¿Tipo el abstract o algo diferente? Sí, porque el abstract, viste que es un párrafo, ¿no? Sí, salvando, porque por ahí el abstract a veces lo que busca es, como decíamos recién, es digamos, anticipar la pregunta de investigación y hasta las respuestas que se hacen, y por ahí todavía ustedes no saben, se cayó, por ahí todavía ustedes no saben qué es lo que quieren o cuáles son sus conclusiones, pero con que sepan qué es lo que quieren trabajar y cuál va a ser el abordaje que le van a dar, eso es suficiente. Así que con nombre de abstract o de resumen, si pueden enviarlo, genial. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Duda, sugerencia? Bueno, entonces ya después nos vamos comunicando individualmente con Mariano y vamos viendo puntualmente el tema que cada uno ha elegido y la forma de continuar abordándolo. Bueno, bárbaro, por mi parte ya estaríamos bien. No sé si Marian querés indicar algo más. Estamos bien por hoy, Romy, ya son 21 a 28, así que bueno. Éxitos. Justito cumplimos. Estos temas y bueno, nos estamos viendo. Un saludo. Chao, hasta luego. Chao, Bueno, gracias. Noches. Hasta luego.